Muy bien. El salmo que leyó el pastor Mardoqueo al inicio habla de alabar a Dios, y allí habla de alabarle con júbilo, con exaltación, con gritos de guerra, con palmas. Y el mismo salmo luego habla de postrarnos reverente, en la otra parte, ¿no? Hacerlo con nuestro corazón que se postre, que medita en él. Las dos áreas muy importantes. Qué lindo. Y qué lindo nuestro Dios, tan humilde, que le encanta escucharnos lo que opinamos de Él. Imagínese, tan humilde. Él quiere escucharte para saber lo que tú opinas de Él. Qué lindo que es nuestro Dios. Y qué lindo poder vernos y saber que queremos genuinamente aprender a amarle, escucharle. ¿Han tenido ustedes algún día tan fantástico que quisieron que nunca termine ese día o esa tarde? Levante la mano. ¿Quién recuerda algún día fantástico que dice, eso estuvo bueno, lástima que ya se terminó, ¿no? Un día de campo, una carne asada con un amigo, en algún parque un niño que terminó y ¡ay, qué lástima que ya hay que ir a casa! Algún día inolvidable, seguramente que sí. Ustedes que nos están viendo en internet seguramente también pueden pensar en algún día inolvidable que hoy están recordando. Bueno, los apóstoles, algunos de ellos tuvieron también un día inolvidable y quisieron que nunca terminara. Es una historia muy conocida, pero con muchas enseñanzas para nosotros, que la encontramos en Lucas 9, verso 28 en adelante. Y quiero leerles la historia y luego explicar un poco allí las enseñanzas para nosotros. Lucas 9, 28 en adelante. Estamos en el tercer año de ministerio de Jesús, le faltan 6 meses para la muerte. Y Jesús se llevó a sus discípulos al norte a una especie de retiro espiritual a Cesarea de Filipos. Y allí en el capítulo 9 Jesús, como humano que tenía dudas, él quiere asegurarse que estaba en lo correcto y quería saber si aquella banda de cabezas duras que eran los discípulos, porque nunca entendía nada, habían captado en 3 años quién era él. Por eso aquí en Lucas 9, verso 18 les pregunta, ¿qué dice la gente de mí? Y verso 20, ¿y ustedes qué dicen de mí? Y Pedro confiesa, tú eres el Cristo. Y por primera vez, en 3 años, ahora, por primera vez, Jesús les va a decir que iba a morir en la cruz. Por primera vez. Y eso lo vemos allí en el versículo 23 de Lucas 9, del 23 al 27. Y en el verso 28 dice, 8 días después de decir esto, o sea, después de que Cristo y Pedro platicaron y Pedro confesó, tú eres el Cristo, y después que Cristo anuncia su muerte, una semana después, siguen en el norte en Cesarea de Filipos, dice que Jesús se acompañó de Pedro, Juan y Jacobo y subió a una montaña a orar. Ese es el monte Hermón, allí al norte, de unos 3.000 metros de altura. Y por lo que vemos más adelante que estaban medio dormidos, era de noche. Y noten que Jesús se lleva a 3, no a 12. ¿Por qué? Vamos a ver eso también. Y se lleva a estos 3, Pedro, Juan y Jacobo, a orar. Verso 29, mientras oraba, su rostro se transformó. Y su ropa, por el reflejo del rostro, se tornó blanca y radiante. Y aparecieron 2 personajes. Ahora, ¿cómo pudieron los apóstoles saber que era Moisés y Elías? No sabemos porque no habían fotos de ellos. Ni nosotros tenemos fotos de ellos. Si a usted se le aparece Elías esta noche, usted sabe que es Elías. No hay cómo, ¿no? No sabemos cómo. Pero aparecieron 2 personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Verso 31. Tenían un aspecto glorioso ellos. Y hablaban con Jesús. ¿De qué? De la partida de Jesús que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Y Pedro y sus compañeros que estaban rendidos de sueño. Como en nuestra carne, ¿no? El espíritu está dispuesto. ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo dijo eso? Pero la carne es débil. ¿Vieron que cuanto más cuesta cantar es el domingo a la mañana?
Pero cuando andábamos en el mundo con los vidrios para abajo a todo volumen y cantábamos las cumbias y las rancheras y todo lo que se nos ocurría. Pero cuando vamos a la iglesia, la carne es débil. Se estaban medio dormidos estos, Pedro y sus compañeros que estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron, vieron su gloria y a los dos personajes que estaban con él. Verso 33 de Lucas 9. Verso 33. Mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso: Maestro, qué bien que estemos aquí. Hagamos un picnic. Vamos a levantar 3 albergues. Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Él no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Yo me identifico con él. Muchas veces uno no sabe lo que está hablando, ¿no? Verso 34. Y estaba hablando, estaba sorprendido cuando apareció otra cosa que lo sorprendió más. Una nube que los envolvió. ¿Recuerdan ustedes la nube en el Antiguo Testamento? La Shekinah, la gloria de Dios. Apareció una nube y dentro de la nube salió una voz que dijo: Este es mi hijo, mi escogido. Escúchenlo. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo y los discípulos guardaron esto en secreto y por algún tiempo a nadie le contaron lo que habían visto. Noten ustedes, Jesucristo ministrando a las multitudes, sanando a la gente por 3 años. La gente lo quería llevar a Jerusalén para hacerlo rey, pero ese no era el plan de Dios, a la manera humana. Él iba a ser rey con una cruz, no con una corona. Y ahora cambia su ministerio. Jesús se lleva a los discípulos al norte, está solo con ellos en Cesarea de Filipos. 8 días después de compartir con ellos y de anunciar su muerte, que ellos no entendieron todavía, Jesús se lleva a Pedro, Juan y Jacobo y esa es la primera pregunta. ¿Por qué no escogió a los 12 que estaban con él y se llevó a estos 3? Cuando resucitó a la hija de Jairo, ¿a quién se llevó? A estos 3. Cuando entró al Getsemaní, luego de estar en esa última noche compartiendo la última cena con todos los discípulos, entran al Getsemaní juntos y escoge a 3 para que lo acompañen más adentro, a estos 3. ¿Por qué? ¿Alguno de ustedes es maestro que está enseñando clases? Seguramente. Usted le enseña a todos lo mismo y los tiene que amar a todos iguales y ser justo con ellos. Pero seguramente tiene por ahí entre los alumnos 1, 2 o 3 o 4 que se le pegaron en espíritu, que usted sabe que lo que está hablando lo están asimilando. Y estos 3 tuvieron esas experiencias más increíbles con el Señor que no tuvieron los otros. Mire, no hay grado de salvación. El pastor Mardoqueo no es más salvo que tú y tú no eres más salvo que aquel. Todos somos salvos de la misma manera. Pero hay grados de intimidad y de recompensa con el Señor. ¿Escuchó bien? La salvación es la misma, pero hay grados de intimidad y de recompensa. Ojalá que el Señor nos encuentre a todos nosotros y a los que nos están viendo con ese deseo de querer ser como un Jacobo, como un Juan o como un Pedro, que tengamos intimidad con el Señor, que anhelemos las cosas más nobles, las cosas más superiores, que no seamos como la mayoría que se conforma con migajas, que usted quiera del Señor lo mejor, intimidad y recompensas del Señor. Él aquí nos muestra claramente eso. Y entonces allí aparecen Moisés y Elías, 2 personajes importantísimos del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan ustedes? Moisés, que vivió 1400 años antes de Cristo, Elías 700 años antes de Cristo. Los 2 eran claves para la vida judía de aquel entonces. Ustedes recuerdan a Moisés. Mató a un egipcio, él era hebreo, nació allí con cuna con Faraón en el palacio. Mata a un hebreo, pero Dios lo tiene que humillar, se lo manda al desierto 40 años. Increíble los tratos de Dios con el ser humano. Increíble cómo Dios a veces nos trata para humillarnos, para quitar el ego, el yo, que le cuesta doblegarse ante Dios, ¿no? Y Dios se lo lleva a Moisés 40 años al desierto a cuidar ovejas. Y Dios lo llama con una zarza que no... Moisés vio arbustos 40 años. Y de pronto uno se empieza a reflejar y hay una llama. Y es la gloria de Dios allí que no se apaga. Y eso lo atrae a Moisés y Dios lo llama. Y ustedes conocen la historia.
Moisés fue el gran libertador de la nación hebrea de la esclavitud. Pero también con muchas debilidades. Era un hombre de carne y hueso. En un momento le dijo a Dios, Dios, no aguanto más este pueblo terco, por favor, quítame la vida. Pero Moisés también tuvo experiencias con el Padre que nadie quizás de su pueblo la tuvo. Moisés estuvo un día en la montaña del Sinaí cuando recibe los mandamientos, ¿recuerdan ustedes? Y allí también Dios le mostró algo de su gloria, porque Dios le mostró la espalda, no el rostro. Pero Moisés le dice, Dios, ahora que me das las tablas de la ley, acompáñame en el desierto. Pero quiero algo más, Dios. Empezó a regatearle a Dios. Dios, quiero verte. Dios le dice, no, el que me ve, muere. Y Dios le dice entonces, escóndete en esa roca y yo voy a pasar y voy a poner mi mano en tu cara. Cuando yo pase voy a quitar mi mano de tu cara y vas a poder ver mi espalda. Y así fue el trato y así se hizo. Y Moisés vio la espalda de Dios. Y cuando Moisés baja, dice que todo el pueblo vio el rostro de Moisés iluminado. No era su propia gloria. Es porque él se encontró con el Señor y entonces reflejó la gloria del Señor. Iluminado, él tuvo unas experiencias increíbles con Dios. Y él fue el legislador. El pueblo de Israel seguía las tablas de la ley que decían la ley de Moisés. Él era el precursor de la ley para los judíos. Y Elías, un gran profeta, ustedes recuerdan también a Elías, que también se encontró con Dios en una montaña, en la montaña Horeb. Pero Elías también era un hombre débil, mató, o a través de él se murieron cientos de profetas paganos de Baal, hubieron milagros, pero en un momento él pensó que estaba solo y él le pidió a Dios también, quítame la vida. Y él también se encontró con Dios y él no murió, fue arrebatado, imagínense. Elías, un gran profeta, y los judíos en la época de Cristo, muchos de los judíos lo consideraban el mejor de los profetas. Así que aquí tenemos el hombre de la ley, el expositor de la ley judía y el profeta. ¿De qué habla la ley, los mandamientos? ¿A quiénes apuntan todas las leyes y mandamientos? Apuntaban a el que iba a venir, a Cristo. Ya hemos estudiado hace unos años en el seminario que hicimos aquí sobre el tabernáculo, recuerdan, con todas las leyes, todo apuntaba a Cristo. Y los profetas, ¿de quiénes hablaron? ¿De quiénes hablaron más que de nada? De Cristo. ¿A dónde apuntaban los profetas con sus profecías? A Cristo. Y ahí están estos dos seres del Antiguo Testamento tan importantes para los judíos, hablando con Cristo, apuntando a Cristo, como diciendo a los discípulos, Jesús es la culminación de todo lo que se escribió de él del Antiguo Testamento. Todos los mandamientos y leyes que hablaban de Cristo y el tabernáculo representado en Moisés tuvo su cumplimiento en Cristo. Todas las profecías que hablaron de Cristo y que Elías es el mejor de los profetas o más grande para ellos, las profecías tuvieron su cumplimiento en Cristo. Y allí están ellos apuntando a Cristo. El que cumplió la ley, y Jesús dijo, yo he cumplido la ley y las profecías. Todo el Antiguo Testamento resumido en estas dos personas, hablando con Jesús, están allí. ¿Y de qué hablaban? Dice el verso 31 que estos tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. ¿Qué conversación habrá sido? Moisés hablando, nosotros matábamos corderos, dijo Moisés, y allí en el tabernáculo. Y tú eres el cordero que en 6 meses tenés que morir en Jerusalén. ¿De qué hablaba Elías? De las profecías y que Cristo las iba a cumplir pronto a todas esas profecías. Allí estaban hablando a Cristo de su muerte en la cruz. Jesús estaba en el norte, Cesarea de Filipo, en Galilea, bien al norte. Y ahora iba a emprender su camino al sur, a Jerusalén, que le demoró casi 6 meses. Y entra a Jerusalén con la entrada del Domingo de Ramos, la entrada triunfal, y a la semana siguiente muere. Y estos personajes están diciéndole, Cristo, ahora hay que bajar de la montaña, te venimos a dar ánimo, porque Cristo como humano estaba también dudando muchas veces como nosotros. ¿Por qué Jesús les preguntó en el versículo 18 de este capítulo, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Por qué les pregunta en el versículo 20, qué dicen ustedes de mí? Porque como humano quería estar seguro de lo que estaba haciendo y que tenía respuesta en los discípulos.
Y ahora allí, hablando de Cristo, estos personajes del Antiguo Testamento, dándole ánimo, fortaleza, seguridad para los próximos meses tan difíciles que él iba a tener, donde las multitudes lo iban a abandonar, donde los discípulos luego lo iban a abandonar y donde él tenía que experimentar la soledad, el pecado, para salvarnos a nosotros. Y allí están en la montaña las demandas de la ley cumplidas y las profecías cumplidas. Y entonces viene una voz del cielo, noten en el verso 35, Dios mismo hablando y diciendo, este es mi hijo, mi escogido. Igual que cuando fue el bautismo de Jesús, ¿recuerdan? Una voz del cielo. Pero ahora Dios, el Padre, dice una orden, escúchenlo. Y esa es la invitación que Dios nos hace a nosotros, escuchen a Jesús. Y esto no tiene que ver con oír o con escuchar con la oreja, no tiene nada que ver con lo físico. Esto tiene que ver con aprender a escuchar al Señor con el alma, con el corazón. El deseo de querer escuchar al Señor para conocerle, el deseo de querer escuchar más al Señor para obedecerle, el deseo de querer escuchar más al Señor para tener más intimidad con Él. A eso nos llama el Señor, a escucharle, a prestarle atención. Hoy en día, cuando tantas voces en el mundo quieren nuestra atención, vieron por todos lados, el internet, las redes sociales, televisión, música, gritos, todos captando nuestra atención y todos quieren que les oigamos. Y ahí va el ser humano escuchando voces de gobernantes y de gente y psicólogos no cristianos y un montón de cosas. Y Cristo sigue diciendo, o el Padre sigue diciendo, escúchenlo a Jesús. Usted tiene problemas. Usted vino hoy porque está orando por un milagro. Usted tiene dificultades. Cristo es lo que usted necesita. Escúchalo, escúchalo. No es con la oreja. Por eso Jesús decía, cuando hablaba, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque muchos que le escuchaban, les pasaba por aquí arriba todo. Sintonice el radar. Sintonice a Cristo. Busquen ahí en la radio, bueno, en mi época era con las perillas así, hoy en día todo es digital, ¿no? Busque a Cristo. Sintonícelo. Qué triste los cristianos cuando dicen, yo voy a hacer esto y voy a estudiar lo otro porque esto y porque aquellos dicen esto y porque las circunstancias y hablan de un montón de cosas que hacen que tome decisiones de ciertas maneras en vez de decir, Dios dice esto y esto es lo que vamos a hacer. Escucha al Señor. ¿Dónde vas a estudiar? Lo que te digan otros, que pueden ser buenos consejos, pero has consultado con Dios y esa es la voluntad de Él. ¿Dónde vas a vivir? ¿Has consultado con Dios y es la voluntad de Él? Escúchenlo, dice el Señor. Escúchenlo. Ahora, qué interesante que Él quiere que le oigamos, pero qué interesante porque aquí sucede algo. Porque cuando le escuchamos se produce algo, que es la transformación en nosotros. Los fariseos no fueron transformados nunca porque nunca tenían relación viva con el Señor. El pueblo de Israel, algunos eran bien tercos. El rostro se iluminó el de Moisés, que estaba con el Señor. Noten ustedes que Jesucristo, dice allí, se transformó. Mientras oraba, su rostro se transformó, dice en Lucas 9:29. Esa palabra transformó es muy importante. En el español es la palabra transformar, que viene del griego metamorfeo. Nosotros decimos en español metamorfosis. La oruga en rana. El gusano en mariposa. ¡Qué transformación! Su esposo se transformó de sapo a príncipe. Algunos al revés. Eran príncipes antes de casarse. Sí, algunos tienen una metamorfosis al revés. No tomaban, no fumaban, no hacían cosas malas, pero con el paso del tiempo empiezan de esas cosas. Pero Dios habla de una transformación al revés, para bien. Ese verbo metamorfosis, porque eso es lo que dice que pasó en el rostro de Cristo, es la misma palabra, el mismo verbo que utiliza Pablo en Romanos 12:2. No se amolden al mundo, sean transformados. Es la misma palabra. Es la misma palabra de 2 Corintios 3:18, cuando Pablo dice, seamos transformados a la imagen de Cristo por la presencia del Espíritu en nosotros, la cercanía con Él.
una transformación. ¿Cómo es posible? Solo si tenemos una relación con el Señor. Una relación con el Señor de cercanía que produce la transformación. Si no, no hay transformación. Los fariseos hacían todo el culto. Los fariseos en la época de Cristo sacrificaban, pero nunca encontramos la transformación en sus vidas, porque no tenían relación con el Señor. Usted puede venir 20 años a un culto y no tener transformación de su carácter, de sus hábitos, de su hablar, de sus reacciones, de nada. ¿Qué es lo que nos transforma? La cercanía con el Señor, una relación personal con el Señor. Claro, usted vino y usted cantó y qué hermoso, pero usted tiene que continuar esa relación con el Señor continuamente, escuchándole, aprendiendo de Él, teniendo una relación cercana con Él. Esa es la relación, como cantábamos y como sabemos, ¿no? Ama al Señor con todo tu corazón. Esa es la relación. Y Pedro allí, noten ustedes, hablando, ¿no? Siempre hablando. Maestro, hagamos aquí un picnic, quedémonos aquí. Él no quería bajar de la montaña, estaba feliz. Traigamos unos sandwichitos y quedémonos. Cuánto nos gusta a veces estar en la montaña como Él, ¿no? Las montañas de experiencias en nuestras vidas, como un éxtasis, una emoción, un concierto, un culto, lo que fuere, esas montañas de nuestra vida nunca tienen que ser un punto de llegada, tienen que ser un punto de partida para algo mejor. Cristo pudo quedarse ahí, pero estos dos personajes del Antiguo Testamento lo animaron a emprender el viaje a Jerusalén, a morir, y se fueron. Como diciendo, baja de la montaña porque hay algo mejor, la muerte para la salvación de la humanidad. Y nosotros podemos experimentar a veces ciertas montañas en nuestras vidas, pero nunca tiene que ser el fin, siempre tiene que ser un inicio de algo superior, algo mucho mejor. Y allí estaba Jesús, transformándose. Miren qué interesante. Todo su esplendor, su gloria. Juan, que estaba allí, nunca se olvidó de eso. ¿Ustedes recuerdan al apóstol Juan cuando escribe San Juan, capítulo 1? Hablando de Cristo, que Él es la luz. Y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, recordando la experiencia de la montaña. Ahí viene la luz de los hombres, entre los hombres. Y vimos su gloria. Se quedó impactado. Pedro también, aunque siguió hablando cosas que no debía, y luego negó a Cristo, pero nunca se olvidó de esto. Ya viejito y a punto de morir, escribe en 2 Pedro 1, 17 y 18. Cristo es la imagen de Dios. Recuerdo cuando estuve allí en el Monte Santo viendo su gloria. 2 Pedro 1, 17 y 18. Nunca se lo olvidó. Y ya fue transformado por su relación con el Señor. ¿A qué nos invita el Señor? A escucharle. ¿Para qué? ¿Solo para escucharle? No, para que Él trabaje en nosotros y seamos transformados. Y una de las cosas que primero hace es que quita el orgullo. Vieron que hay muchos cristianos que se creen algo, ¿no? Se creen que son alguien. Lo primero que el Señor quiere hacer para trabajar es quitar esas ideas de que somos alguien. Mire Dios, tan grande y tan humilde, que quiere escuchar lo que pensamos de Él. Dios quiere escucharte, quiere saber lo que tú piensas de Él, lo que usted piensa de Él. Por eso le cantas, por eso hablas con Él. Tan humilde. Dios quiere tratar nuestro orgullo. Ese es el tema de este viernes. ¿De dónde vienen todos los problemas? Y les voy a demostrar que es del orgullo. Piensa en cualquier discusión, piensa en pleitos, piensa en problemas, en separaciones, en guerras. Todo parte de donde partió el pecado, el orgullo. El pecado de Adán y Eva no fue comer una fruta, Había muchas frutas ahí para comer. El pecado fue porque ellos querían ser como Dios. Recibir admiración, aplausos. Recibir lo que la carne
quiere. No estoy hablando de un steak, de un pedazo de carne para comer. Estoy hablando del yo, del ego, de la naturaleza humana. Cuando nos acercamos a Él y le escuchamos y tenemos relación, Él quiere empezar a transformarnos. Y transformó el rostro de Cristo muy glorioso, que ni con el mejor jabón en polvo podríamos lograr ese color blanco que resplandecía. Ese es el color blanco que brillaba, iluminaba. Que el mismo Juan dice al escribir de Apocalipsis al final que en el cielo no va a haber necesidad de lámparas, de reflectores, de luces, porque va a estar oscuro. No, porque la gloria de Dios iluminará el cielo. Miren ustedes cómo será. La gloria de Dios va a iluminar todo, todo. Y allí nosotros seremos transformados completamente, perfectamente. Dice Pablo en Filipenses 3:21. Pablo allí habla y dice que cuando muramos y vamos al cielo, el Señor cambiará nuestros cuerpos terrenales para que sean como el de su gloria. ¿Sí? Usted va a brillar. Tú vas a brillar en el cielo, ¿sí? Algunos de ustedes se ponen mucho maquillaje para brillar un poco. Y está bien, algunos necesitan ponerse algo. Pero algunos, los que tienen a Cristo en el corazón, brillaremos en el cielo. Pablo lo dice en Filipenses 3:21. Algo interesante, que cuando vemos en el Antiguo Testamento a Moisés, a los mandamientos, a la ley y a los profetas, todos apuntaban a Cristo. ¿Recuerdan ustedes? Todos. Eran salvos los del Antiguo Testamento, igual que de todas las edades, creyendo en la obra de Cristo, que iba a venir. Nosotros hoy de este lado de la cruz creemos en la obra de Cristo que ya pasó hace 2000 años. Pero ellos en lo que iba a venir. Y todos apuntaban a Cristo. Hasta el Espíritu Santo apunta a Cristo. Él no busca su gloria, busca la gloria de Cristo. Pero cuando vemos a Cristo hablando, Él nunca apunta a alguien. Él dijo, vengan a mí, porque Él es quien es. Porque Él es la verdad en este mundo donde no hay verdades, es todo relativo. Él sigue siendo la plomada. Hoy en día no sé qué usan los albañiles, en mi época cuando trabajaba albañil, una plomada, un hilo, una pita, como dicen aquí, con ese metal para que salga recta una pared. Jesús sigue diciendo y Él es lo que divide lo que está bien y lo que está mal. Él es la verdad. En la época de Cristo, cuando andaba en Nazaret, decía la gente, ¿quién es este que anda aquí? Sus hermanos, su papá el carpintero. Él es la verdad. No hay otro bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Él es el único camino. Él es el único Salvador. Por eso hay que escucharle. Y Él quiere seguir hablándonos. Y Dios sigue diciéndonos, escúchale, escúchale. Cuando le escuchamos y tenemos relación con Él, Él va a empezar a trabajar y va a continuar como lo ha hecho o ha empezado en casi todos ustedes. Esa metamorfosis que no entendemos cómo. Usted antes maldecía, ahora no, y alguien se pregunta, ¿y a ti qué bicho raro te picó? Es el Señor ese bicho raro, es el Espíritu Santo, es la transformación, es la metamorfosis que tendrá su destino completo cuando vayamos al cielo. ¿A qué nos invita el Señor? A una relación con Él, radiante, fresca. Y Él hará el cambio en nosotros. Mientras tanto, escuchémosle. Cuando usted esté en un momento agradable con el Señor, recuerde, no se quede allí, no se quede en la montaña. Busque más cosas del Señor. Busque más al Señor. Él no se ha agotado. Él seguirá demostrándole quién es. Y usted estará maravillado. En este mundo que es un caos, usted dentro de usted vivirá una experiencia única con el Señor. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. Maravilloso eres, Señor. Maravilloso. Gracias porque tú te apuntas a ti mismo y nos quieres enseñar a mirarte a ti, a que tú seas el centro, Señor. Como cantábamos estos cantos que hablan de ti, Señor, que queremos exaltarte a ti, contemplarte a ti.
Para eso hemos venido a hacerte culto y para eso nos están viendo en muchos lugares en esta hora este programa. Señor, así como el Padre le dijo a los discípulos, escúchenlo, queremos aprender nosotros a escucharte. Así como Cristo invitó a estos tres a tener intimidad y que vean lo que otros no vieron, nosotros queremos estar entre esos tres y ver lo que otros no ven y experimentar cosas contigo que otros no experimentan, aunque otros no entiendan. Quizás cuando los discípulos hablaron con los demás que tuvieron esa experiencia contigo, no les creyeron quizás, no sabemos. Pero ellos la tuvieron. Y Pedro antes de morir inclusive se acordaba. Y a pesar de que Pedro te falló tanto, él pudo estar seguro que siempre lo amaste, igual como nos amas hoy. Quizás alguno aquí hoy no se sienta muy amado de ti, pero tú nos amas hoy más que antes, cada vez más. Y nos extiendes la invitación a todos a escucharte, a tener relación contigo, fresca, única, individual, creciente. Ayúdanos, Señor, en este mundo de tantas voces, a identificar tu voz, como ovejas que saben la voz del maestro o de su pastor. Ayúdanos a identificar tu voz. Te alabamos, te bendecimos. Y Señor, bendice a todos los que están aquí, niños y adultos, y a los que nos están viendo. Bendícelos ricamente, Señor. Y te damos gracias por tu palabra. Y gracias porque tú sigues invitándonos con amor. Y ayúdanos a ser cautivados por tu amor todos los días. En el nombre de Jesús. Amén.